Ahora vamos a cruzarnos un poquito más al norte. Amigo de esta casa y sobre todo de carreteras y algo más, a un profesional con una enorme trayectoria en el mundo de la ingeniería vial, el doctor ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar, científico en pavimentos. Él es de Costa Rica, es un especialista y un investigador de alto nivel en pavimentos y materiales, a quien hoy encontramos trabajando nada más y nada menos en el Aeropuerto Internacional Tocumen, Panamá. Luis Guillermo, qué gusto saludarte. Bienvenido al programa. Aquí estamos con Alberto Peralta. Hola Andrea, hola Alberto, un gusto saludarlos. Para que nuestra audiencia pueda dimensionar cuando hablamos de trabajar en pavimentos en un aeropuerto, la diferencia que existe entre diseñar, por ejemplo, un pavimento aeroportuario y hacer, no sé, una carretera, una supercarretera convencional. Pues bueno, primero buenas tardes a todos y todas, un gusto Andrea estar con ustedes. El diseño de aeropuertos, particularmente las pistas internacionales, es muy delicado porque requiere soportar una carga gigantesca para la cual una carretera no está diseñada. Uh-huh. Hay un impacto importante por parte de los aviones, particularmente los más pesados, que hay que poner materiales que soporten ese impacto, que soporten ese peso, ¿verdad? Que pasa por un pavimento aeroportuario, y hay requisitos técnicos muy, muy delicados, particularmente por la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos, la FAA, que hay que cumplir porque si no, pues podría haber una prohibición de que los aviones de Estados Unidos aterricen, y eso pues para todos nuestros países puede ser un problema importante. Entonces hay que cumplir con esas regulaciones que son muy estrictas. Hay que generar un pavimento que dure mucho. En el caso de, por ejemplo, ese que estamos haciendo ahora en Tocumen, pues es un aeropuerto de mucha, es prácticamente el aeropuerto con mayor tráfico de Latinoamérica. Un clima muy caliente porque está ahí en el Canal de Panamá, ¿verdad? Y es un clima tropical de mucho calor y también con un régimen de lluvias muy importante. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta en el diseño. Ingeniero, el tema de la capa asfáltica en un aeropuerto, ¿qué profundidad requiere? Hay que hacer una especie de cimiento. ¿Desde cuántos metros se empieza a preparar eso para que resista el peso de aviones aterrizando? Tiene pues una preparación del suelo que haya, ¿verdad? Eso depende del tipo de material. Si es roca no es tan problemático, pero si es suelo natural como el que existe en muchas partes de Latinoamérica, arcilloso o arenoso, puede hacer que sea muy complicado. Hay que estabilizarlo bien, por lo menos 1 metro, ¿verdad? De ahí para abajo. Y sobre eso pues pone uno la estructura del pavimento, que puede tener una subbase y una base que pueden llegar a sus 60 centímetros entre las dos. A veces, particularmente en aeropuertos muy importantes como estos, cualquier aeropuerto internacional importante de Latinoamérica va a tener una base que usualmente es estabilizada con cemento, o sea, un material, por decir así, piedra, arena y cemento, y encima una capa de mezcla asfáltica, que es la capa que por supuesto va a tener mayor calidad y mayor exigencia, que depende del aeropuerto puede tener entre 25 y 35 centímetros, ¿verdad? Uh-huh. Es una capa, digamos, una mezcla asfáltica usual en una calle importante tendrá sus 12 centímetros, 15 a lo mucho. Entonces eso para que se note la diferencia, ¿verdad? Y en un aeropuerto de este nivel de operaciones como es Tocumen, ¿cómo se hacen estos estudios sin que se interfiera con la operación normal del aeropuerto? Porque estamos hablando de pistas que prácticamente no pueden dejar de funcionar. Hay 500 operaciones por día en Tocumen. Muchísimo. Sí, eso es una muy buena pregunta. Tocumen tiene 2 pistas, ¿verdad? Sí. Hay que hacer los estudios usualmente de noche. Uh-huh. Se programa mucho con las líneas aéreas, con la administración o con la autoridad del aeropuerto, y dan ventanas, a veces son ventanas de 2, de 4 horas. Por ejemplo, ahorita, como son 2 pistas, que eso es una ventaja porque la mayor parte de nuestros aeropuertos solo tienen una, entonces la logística es mucho más complicada.
Aquí lo que nos están dando nosotros es como de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, el trabajo se hace en esas horas, y cuando se hacen los estudios, igual se dan unas 3 horas, como de 11, 12 de medianoche a 3 de la mañana, y así se hacen los estudios, porque siempre, aunque ahora hay tecnología moderna, Tocumen se evaluó primeramente con un equipo de láseres de primer nivel, que da hasta, por decir algo, grietas de 1 milímetro, ¿verdad? O sea, da todo con mucha precisión. Siempre hay que hacer perforacionnes para que la gente entienda. Entonces, esas perforaciones en pista, primero hacer la perforación, ya les comenté, ya hay que meterse 1,5 metros, 2 metros para abajo. Claro. Eso tarda su rato, pero hay otra cosa que es muy, muy, muy importante. Usted tiene que dejar eso perfecto. Usted no se puede dar el lujo de dar un hueco o algo mal hecho. Claro. ¿Verdad? Y ingeniero, cambió mucho la tecnología. Puede dejarle una piedrita. Perdón. ¿Perdón? No, siga, por favor. Dime, Ale. No. Que ni siquiera una piedrita puede quedar tirada. Cuando usted termina el trabajo, con todos los ingenieros, técnicos, inspectores, usted camina prácticamente toda la pista. Porque no y además de las barredoras especializadas, uno la camina, todos a la par, uno en todo el ancho de la pista. Antes de entregársela a la torre de control. Es un trabajo muy delicado. Es un foreign object debris en inglés. Básicamente una partícula peligrosa. Claro. Ingeniero, cambió mucho la forma de diagnosticar una pista aeroportuaria con respecto a lo que se hacía hace 10 años, por ejemplo. Digamos, sí tenemos equipos mucho más precisos que antes, ¿verdad? Por ejemplo, las perforaciones que hablé ya no se necesitan tantas como antes, porque hay equipos que de manera no destructiva, que es como se llama, pueden darnos bastante información, incluso en proyectos muy, muy importantes hoy para evitar problemas, porque aquí no estamos hablando solo de temas técnicos, sino de temas contractuales. Yo recomiendo pasar un LIDAR antes, ¿verdad? Un LIDAR en 3 dimensiones, que me diga exactamente cómo estaba la pista en 3 dimensiones antes del proyecto, y después se lo pasamos después a ver cómo quedó, ¿verdad? Eso es importante, porque muchas cosas, por ejemplo, en un lugar como Panamá, Costa Rica, esta región del mundo, hay un nivel freático que está muy alto, ¿verdad? Te perfora 1 metro y a lo mejor le sale el agua. Entonces, todos esos elementos uno los tiene que tomar en cuenta, y a veces por algún motivo no le salieron, y después llega el proyecto y usted empieza a ver que huye agua, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas bien, hay que estar seguro de qué había antes, de qué queda. Pero todo eso hoy día, la tecnología es mucho más fácil, como les decía. Hoy día hay equipos láseres que hace, digamos, cuando yo saqué mi doctorado hace 15 años, cuando estudiaba eso, se hablaba de que todavía no eran precisos, de que grietas de 3 milímetros ya no las podía medir. Hoy día esos equipos le pueden medir a usted grietas de 1 milímetro. Entonces usted básicamente tiene 3 dimensiones a la perfección como está una pista, por ejemplo. Eso antes no lo tenía. Me llamó muchísimo la atención, y con esta sería mi última pregunta, ingeniero. Algo que dijiste, después de utilizar láseres, equipos tan sofisticados y toda la tecnología que estás contando, finalmente los ingenieros caminan personalmente por la pista antes de devolver a la torre de control. ¿Por qué sigue siendo tan importante esa inspección humana? Porque puede hacer que un equipo no remueva, por ejemplo, una piedrita, por más que usted barrió, por más que estuvo con cuidado. Entonces, esa inspección humana permite encontrar y asegurar que la pista no tiene nada. Y eso le permite a usted, desgraciadamente hay casos de estudio donde un tornillo, por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso famoso del Concorde, el que se estrelló en París. Así mismo. Sí. Había caído una pieza metálica de otro avión. Exacto, y eso entró a la turbina y provocó ese accidente tan terrible. Sí. Entonces eso es lo que se quiere evitar, y puede pasar desgraciadamente por la velocidad a la que va el avión, por el chorro de las turbinas. Eso puede ser peligroso para el avión, o como acaba de decir usted, para otro avión. Así mismo. La inspección humana es fundamental, y es muy interesante porque uno le entrega la pista de nuevo al operador del control aéreo, ¿verdad? Cuando termina esa inspección. Excelente. Muy didáctico, ingeniero, le agradecemos mucho. Nos hubiese encantado tener más tiempo, ingeniero, porque este es uno de los temas que cuanto más uno escucha, más quiere saber, pero lamentablemente se nos termina el programa dentro de un ratito, así que gracias por atendernos desde Costa Rica, creo que estás ahora, y seguí fuerte con todos los trabajos que estás haciendo en Panamá.
me quedo con una imagen muy buena, que había sido Alberto y audiencia detrás de cada avión que está despegando siempre. Parece tan simple, pero no hay una cosa simple. Hay mucha ingeniería detrás, mucha ciencia, mucha tecnología y sobre todo una enorme responsabilidad como la que tiene ahora el doctor ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar. Un abrazo enorme desde Paraguay, ingeniero. Le esperamos pronto por aquí. Un abrazo, siempre es un gusto conversar con ustedes. Estamos para servirles. Bueno, hablábamos con el doctor ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar, ingeniero civil costarricense, especialista internacional en pavimentos y ciencias de materiales, investigador y académico de amplia trayectoria.